Vamos a resolver el siguiente problema que nos dice: en C se amarran dos cables y se cargan como se muestra en la figura. Vamos a determinar la tensión en el cable que va de A a C y en el cable que va de B a C. Revisemos el sistema. En el sistema tenemos el cable que va de C a B. En este cable se genera una fuerza de tensión que jala el objeto, al igual que en el cable que va de C a A. Se genera una fuerza de tensión que jala el cuerpo de 1600 newtons para que éste no caiga y entonces se encuentre en equilibrio. Para darle solución a este problema, lo primero que tenemos que hacer es generar un diagrama de cuerpo libre. En ese diagrama de cuerpo libre vamos a colocar a las fuerzas de tensión que ayudan para que el cuerpo no caiga, es decir, lo están sosteniendo. En el punto C es donde concurren o se intersectan las cuerdas que va de C a B y la cuerda que va de C a A. Por esa razón, en nuestro diagrama de cuerpo libre, el punto C va a ser el 0,0. A partir de allí, vamos a colocar nuestras fuerzas de tensión. En este cable de C a B se genera una fuerza de tensión. Observa el vector que acabo de poner. Su cabecita está apuntando hacia afuera porque lo que está haciendo es jalar para que el objeto no caiga, al igual que la tensión que se genera en la cuerda que va de C a A. Entonces, al colocarlas en el diagrama de cuerpo libre, las representaremos mediante vectores porque son fuerzas. Lo vamos a denotar la tensión que va de C a B como TCB. Y la tensión que va de CA la vamos a denotar como tensión CA. Vamos a traer sus ángulos que le corresponden a cada una de estas tensiones. Si tú observas, en el sistema nos están dando estos ángulos con respecto a quién, a la horizontal. Esta horizontal voy a generar una paralela que pase por el punto C, aplicando el tema de ángulos alternos internos en geometría. Este ángulo de 55 grados es el mismo que está aquí, al igual que el de 30 grados es el mismo. Vamos a traerlo al diagrama de cuerpo libre. ¿Qué otra fuerza está actuando en el sistema para poderla representar en el diagrama de cuerpo libre? Pues observa, tenemos este peso de 1600 newtons. Recordar que el peso es la fuerza con que la Tierra nos atrae hacia su centro. Por esa razón, lo vamos a representar mediante un vector, que es esta flecha, y va a tener una dirección y un sentido. Como es una fuerza, su dirección del peso es en la vertical y su sentido, nos dice la definición, hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia el negativo. Si tú observas, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre en donde ubicamos las tres fuerzas que están actuando en este sistema. Dos de ellas serían nuestras incógnitas, que es la tensión CA y la tensión CB. Todo vector que esté en diagonal o inclinado, que es el caso de la tensión TCB y la tensión TCA, va a tener dos componentes. Una componente con respecto al eje X y otra componente con respecto al eje Y. Para poderlas ubicar, vamos a generar un rectángulo mediante paralelas. Voy a generar una paralela con respecto al eje X. Y voy a generar otra paralela con respecto al eje Y. Observa que se generó una figura geométrica rectángulo. Dentro de este rectángulo, quien lo está dividiendo en dos figuras es este vector que está en diagonal, que es TCB. ¿En qué figuras? En dos triángulos rectángulos. Vamos a ubicar a nuestras componentes sobre los ejes. ¿Quién me va a decir hacia dónde va a apuntar la cabeza de las componentes? Te lo va a decir el vector que está en la diagonal, el TCB. Partiendo del 0,0 y sin desplazarlo, quiere decir que este vector TCB y su cabeza apunta hacia afuera. Por esa razón, las componentes de este vector, sus cabezas apuntarán hacia afuera. Y las vamos a denotar como la tensión TCB con respecto al eje X. Ahora vamos a colocar la tensión con respecto al eje Y sobre el eje.
Y la vamos a denotar, la voy a poner por acá, como la tensión TCB con respecto al eje Y. Vamos a generar el rectángulo con respecto a TCA. Generamos paralelas con respecto a los ejes, pero observar que dentro de este rectángulo, quien lo divide en dos triángulos rectángulos es este vector que está en diagonal, que es TCA. Voy a ubicar las componentes del vector TCA. Lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con el equilibrio de una partícula que nos dice la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Es decir, que el objeto está en equilibrio, no se está moviendo. Pero, para fines de cálculo, trabajaremos como sumatoria de fuerzas en X igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Comencemos con la sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sabiendo que hacia la derecha el sentido que yo voy a tomar va a ser positivo. En el diagrama de cuerpo libre vamos a ver qué fuerzas están actuando con respecto al eje X. Tenemos una tensión CB que actúa con respecto al eje X y también la tensión TCA también está actuando con respecto al eje X. Solo tenemos dos fuerzas. La cabecita de la tensión TCB es la que me va a decir su sentido, es decir, su signo. La cabeza está apuntando hacia el positivo, por esa razón será más. Y vamos a ver qué función trigonométrica le va a corresponder a TCB con respecto al eje X. Para ello voy a extraer el triángulo rectángulo. En la diagonal tiene como nombre TCB. La horizontal es la componente con respecto al eje X y la vertical es la componente con respecto al eje Y. Traemos el ángulo que es de 55 grados. Recordar que cuando el ángulo toca alguna de las componentes sin involucrar a la hipotenusa, será el cateto adyacente. En este caso, el ángulo de 55 grados toca la componente en X. Por esa razón será el cateto adyacente y la función trigonométrica que le va a corresponder es el coseno. Para TCBY o para la componente en Y, el ángulo de 55 grados no la está tocando, por esa razón será el cateto opuesto y la función trigonométrica el C. Vamos a ubicarlas en nuestra ecuación. Si nos regresamos aquí a la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, estaba trabajando primero con la componente en X de la tensión TCB. Entonces dijimos que el ángulo de 55 grados está tocando esa componente, por esa razón la función trigonométrica que le corresponde va a ser el coseno. Entonces quedaría la tensión TCB por el coseno de 55 grados. Ahora, también está actuando la componente de la tensión TCA, pero observa hacia dónde apunta su cabecita, está apuntando hacia el negativo, ese es su sentido, entonces nos quedaría menos la tensión TCA, pero por el coseno o seno. Vamos a ver qué función trigonométrica le corresponde. Vamos a extraer el triángulo rectángulo. Este vector que está en diagonal tiene por nombre TCA. La horizontal es su componente, la componente con respecto al eje X, y en la vertical tenemos a la componente con respecto al eje Y. Traemos el ángulo de 30 grados y observa que generé un triángulo rectángulo. Entonces revisemos el ángulo de 30 grados, en este caso está tocando a la componente en X. Entonces será el cateto adyacente y la función trigonométrica el coseno. Y para la componente en Y, el ángulo de 30 grados para nada la toca, por eso será el cateto opuesto y la función trigonométrica el C. TCA, que es la componente en X, entonces, ¿qué función trigonométrica dijimos que le va a corresponder? El coseno. El coseno de 30 grados. Revisemos en el diagrama de cuerpo libre. ¿Hay otra fuerza que esté actuando con respecto al eje X? No. Por esa razón lo igualamos a 0 y será nuestra primera ecuación. En esta ecuación lo que podemos hacer es dejar en un primer miembro de la ecuación a la tensión CB y en el segundo miembro de la ecuación a la tensión CA. ¿Por qué hago esto? Porque la tensión CA es negativa, entonces para fines de cálculo. La tensión CB por el coseno de 55 grados es igual a la tensión CA por el coseno de 30 grados. Vamos a simplificar. La tensión CB
es igual a la tensión CA por el coseno de 30 grados sobre el coseno de 55 grados. Tensión CB es igual a la tensión CA y vamos a simplificar. Dividimos coseno de 30 grados entre el coseno de 55 grados. Nos da un valor de 1.5098. Voy a tomar 4 decimales. Y mira, observa, ya tenemos a la tensión CB en función de la tensión CA. Seguimos con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, punto y coma, sabiendo que hacia arriba nuestro sentido será positivo. Ahora nos regresamos al diagrama de cuerpo libre y revisemos qué fuerzas están actuando con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y, tenemos la tensión CB en Y, la tensión CA en y tenemos al peso. Que el peso nos dio el valor, vamos a ponerlo aquí, lo vamos a denotar como W igual a 1600 newtons. Tenemos tres fuerzas que están actuando con respecto al eje Y. Vámonos con el primer triángulo rectángulo que nos habla de la tensión CB. Tiene una componente en Y. Dijimos que le va a corresponder la función trigonométrica seno, pero observemos hacia dónde está apuntando la cabecita de este vector. Aquí si se alcanza a ver, está apuntando hacia el positivo. Aquí también se alcanza a ver, apunta hacia el positivo. Entonces será más la tensión CB por el seno de 55 grados. Revisemos el otro triángulo rectángulo en donde estamos trabajando con la tensión CA. La tensión CA también tiene una componente con respecto al eje Y. Ya definimos su función trigonométrica que le corresponde, que es el seno. Pero revisemos hacia dónde apunta su cabecita. Está apuntando hacia el positivo. Aquí con el color azul se alcanza a ver, apunta hacia el positivo. Por eso será más la tensión CA por el seno de 30 grados. Otra fuerza que está actuando con respecto al eje Y es el peso. Y mira, dijimos que el peso, por definición nos dice, es la fuerza con que la Tierra nos atrae hacia su centro. Por esa razón, su sentido será negativo, menos 1600 newtons. ¿Hay otra fuerza que actúe con respecto al eje Y? No, entonces igualamos a cero y será nuestra segunda ecuación. Observa que en estos términos estamos trabajando con CB, pero dijimos que la tensión CB es igual a la tensión CA por 1.5098. Entonces lo que podemos hacer es reemplazarlo para poder simplificar. Antes de reemplazar la tensión CB, vamos a obtener el valor de seno de 55 y el seno de 30 grados. Esto será igual a ¿quién? A la tensión CB, el seno de 55 grados nos da 0.8191, más la tensión CA, el seno de 30 grados da 0.5 menos 1600 newtons igual a 0. Ahora sí podemos reemplazar el valor tensión CA por 1.5098 que va a multiplicar a 0.8191 más la tensión CA por 0.5 menos 1600 newtons igual a 0. Hacemos la operación, 1.5098 lo multiplicamos por 0.8191 y nos da un valor de 1.2366 tensión CA más la tensión CA por 0.5 menos 1600 newtons igual a 0. Vamos a hacer reducción de términos semejantes. Sumamos 1.2366 más 0.5 y nos da 1.7366 tensión CA menos 1600 newtons igual a 0. Observa que llegamos a una sola incógnita que es TCA. Vamos a despejarla. La tensión CA es igual. 1600 está negativo, va a pasar positivo. Entre 1.7366 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, la tensión CA tiene un valor de 921.34 newtons. Ahora bien, ya encontramos una de las tensiones que nos pedía el problema.
Pero si nos regresamos aquí, nos dice que la tensión CB es igual a la tensión CA, pero tú ya conoces la tensión CA, entonces la vamos a reemplazar. Tensión CB es igual a la tensión CA, que vale 921.34 newtons, que va a multiplicar a 1.5098. Por lo tanto, la tensión CB tiene un valor de 1391.03 newtons. En resumen, el problema nos pedía encontrar la tensión que se generaba en el cable AC, que yo primero coloqué CA. Ese valor de CA ya lo tenemos, vale 921.34 newtons. Y también nos pedían encontrar el valor que se generaba o la tensión que se generaba en el cable BC, que yo lo coloqué como CB. Y tiene un valor de 1391.03 newtons. Y con esto terminamos.